La familia se quedará con el resto de eso. ¿Kenny? ¡Ese muere siempre! Y aún debe $13,000. Han existido muchas teorías y debates por el tema de Ken y su famosa condición en South Park que lo ha acompañado desde el inicio de la serie. Por lo que uno de los comentarios más recurrentes de los fanáticos de la serie es el hecho de que Kenny siempre nace del vientre de su madre. Esto se cree que es la razón de su inmortalidad, que en realidad será que logra revivir todos los días, por lo que el término de inmortalidad no es el más adecuado. En este video les voy a dar la explicación oficial de la, vamos a llamarlo así, inmortalidad de Kenny, y también tocar el tema de Cartman en Cartmanlandia. Exactamente, también quiero hablar de ese momento en el que Cartman reconoce de forma indirecta que recuerda la condición de Kenny. Tomaré el término de inmortalidad porque el mismo South Park lo denomina así cuando Kenny habla sobre esto, además de que todos lo conocen de esta manera. Toca hablar un poco de la historia de la producción de South Park y cómo se llegó a esa decisión en donde Kenny perdería la vida en cada episodio. Existe un origen para el personaje de Kenny desde hace años antes de que South Park siquiera pasara por la mente de los creadores de la serie, y esto se ha confirmado por entrevistas a Trey Parker, donde mencionó que Kenny está inspirado en alguien en la vida real. Con esto no quiero decir que Kenny se encuentre inspirado en alguien que también era inmortal, me refiero a que una persona de su vida dio inspiración al personaje. Existen dos versiones de la historia que no se han podido dar con la oficial, pero en esencia tienen el mismo concepto, solo que adaptado a cada versión. Se dice que su paso por la universidad, Parker y Stone tenían un amigo de escasos recursos, de esos amigos que no aceptara tomar cervezas o ir a comer de vez en cuando. Evidentemente no era alguien con la vida de Kenny, solo era alguien que no le gustaba gastar dinero debido a que trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. De este modo, por el trabajo de esta persona comenzó a faltar a clases por el cansancio o porque le dedicaba más tiempo al trabajo, así que su ausencia se hacía notoria. Uno de los maestros, al ver la ausencia de este alumno y saber que Parker y Stone eran amigos de él, les preguntó por qué faltaba, preguntando a modo de broma si había muerto. Parker y Stone solamente dijeron que en efecto había muerto, pero una forma graciosa para justificar su ausencia, por lo que con el paso de los días se hizo una costumbre. El maestro llegaba a preguntar por lo que le había pasado en esta ocasión y el dúo creativo inventaba otro modo gracioso en el cual había perdido la vida. De esta forma, cuando el alumno llegaba a clase se decía que simplemente revivió, dando paso a otros de los métodos extraños para justificar su ausencia. Incluso se dice que algunas de las formas graciosas en las que Kenny perdía la vida en las primeras temporadas estaban inspiradas en las ideas que tuvieron Parker y Stone en la universidad. Así que básicamente el origen del chiste de Kenny viene de una broma que hacían en su paso por la universidad que creyeron importante para el show, aunque existe otro dato. Cuando la serie se creó con ese horrible corto navideño de 1992, no se tenía pensado que fuera una serie, por lo que el tener a Kenny perdiendo la vida era la historia. Lo curioso aquí, y creo que algunos ya lo saben, es que Cartman originalmente se llamaría Kenny, por lo que vemos a Cartman perecer en este primer corto. Cuando la serie empezó a despegar se repitió el mismo corto de 1992, pero con mejor animación dentro de lo que cabe, y para el año de 1995 todo fue para un directivo de Fox. Aquí es donde se veía lo más cercano a la serie oficial, con Kenny siendo el de la capucha naranja y Cartman como el niño con sobrepeso. Simplemente se decidió repetir el chiste para que tuviera consistencia y concordancia con lo mostrado en 1992. Como muchos saben, Kenny tiene este chiste desde el primer episodio y se repetirá por mucho sin dar una explicación, una que llegará de forma indirecta en la segunda temporada. En la segunda parte de la revelación del padre de Cartman podemos ver la primera explicación de la inmortalidad de Kenny, viendo que solamente reaparece. Esta explicación, aunque a modo de broma, fue la primera vez que Parker y Stone le dieron una respuesta a los fanáticos con una burlesca que solo servía para decir: son caricaturas, mijo. Y por más extraño que parezca, a los fanáticos, lejos de molestarles esta respuesta tan boba y simple, estaban más enfocados en saber quién era el padre de Cartman. Esto no fue hasta años después que se estrenaría la temporada 4 en el año 2000, que significaba un cambio en la animación y la escritura de la serie, teniendo el paso al cuarto grado. El episodio de Nambla podemos ver que la madre de Kenny se encuentra embarazada y Kenny trata de evitarlo porque no quiere que su familia pobre tenga otra boca que alimentar. En este episodio, como de costumbre, Kenny perdería la vida luego de muchos intentos fallidos por hacer que su mamá perdiera al bebé, dejando un final de episodio bastante revelador donde la madre de Kenny daba a luz a un bebé que le dicen llamar Kenny, revelando que han parido al mismo hijo más de 50 veces. Esta fue la respuesta oficial de la serie al puro estilo de South Park, pero sigue dejando muchas dudas como que el bebé creciera tan rápido, preguntas sin respuesta que fueron ignoradas por los propios creadores, quedándose como una explicación por mucho tiempo hasta que llegaría la temporada siguiente. En el final de la quinta temporada tenemos un episodio que despedía al personaje de forma casi
casi permanente, alegando que perdería la batalla contra una enfermedad mortal. Aquí las personas pueden preguntarse por cómo es que no revivió después de haber pasado mejor vida y que incluso se creara toda una temporada que giraba en torno a Kenny. En este episodio Kenny pierde la vida por una enfermedad, a diferencia de todas las veces anteriores donde algún agente externo se la retaba de una u otra forma. No fue hasta el final de la sexta temporada donde Kenny regresaría en los últimos 5 segundos debido a que los fanáticos lo querían de regreso. Esto creó toda una séptima temporada en donde Kenny no tiene ningún tipo de participación, teniendo apenas 5 líneas en toda esta. Con estas primeras 2 explicaciones de la inmortalidad de Kenny, donde solamente reaparece, y otra donde nace del vientre de su madre, tenemos una tercera que ocurrió en 1999. Durante el estreno de la película de South Park se tomó nuevamente la premisa de Kenny perdiendo la vida de forma definitiva, pero en esta ocasión fue por algo interno en la serie. Cuando la segunda temporada de la serie tuvo unas críticas desastrosas, Parker y Stone tenían en mente que estarían cancelados después de que la película se estrenara. Es por ello que aquí se toma a Kenny muriendo de forma permanente y, si bien esto no era una explicación de su inmortalidad, fue la primera vez que tuvimos una definitiva. Claramente el éxito de la película, la serie haría que fuera firmada para más temporadas, por lo que se ignoraría este acontecimiento de Kenny en la película. Con esto vamos con la siguiente explicación de la inmortalidad de Kenny, que llegaría en la temporada 14 con la trilogía de Kun y amigos. Y cuando la segunda explicación de la inmortalidad de Kenny solamente dejaba más dudas con Kenny, que al día siguiente ya volvía a tener 9 años, los fanáticos con justa razón tenían sus dudas por querer saber más de la condición de la mamá de Kenny y saber si es una reencarnación o se trata de un nuevo Kenny, por así decirlo. De esta forma llegamos a la temporada 14, donde al ver el impacto que tuvo el personaje de Mysterion, se decidió por darle esta personalidad a Kenny. Para los que llevan mucho tiempo en el canal sabrán el dato de que originalmente Clyde será quien tomaría el manto de Mysterion, pero esta idea sería descartada para esta temporada. Y como muchos saben, el personaje de Kenny es el que más problemas ha provocado a los creadores desde que el chiste recurrente dejó de ser recurrente. Es verdad que en unos cuantos episodios esto vuelve a ocurrir, pero se limita a una vez por temporada o una cada tantas, siendo en la actualidad algo que ya nadie se espera. Es por eso que cuando Mysterion fue del agrado del público, en automático se le otorgó a Kenny, siendo una nueva versión de él que, al contrario al que conocemos, Mysterion sí habla y tiene suficiente protagonismo, siendo una oportunidad de conocer a Kenny que es capaz de sostener todo un episodio. Es verdad que hemos tenido capítulos enfocados en Kenny, pero se tratan de algunos donde todo gira en torno a él, pero no lo miramos mucho tiempo en pantalla. En estos episodios de Kun y amigos de la temporada 14 se nos explica y muestra cómo es que Kenny vuelve a la vida para el día siguiente. Se nos muestra que Kenny, primero que nada, siente dolor, lo que se muestra en los episodios, experimentando un montón de dolores de todo tipo. Sin embargo, el cuerpo sin vida no se nos explica lo que ocurre, aunque existen un par de teorías como que el cuerpo simplemente desaparece cuando nadie lo está viendo. Algunos pueden pensar que es una tontería que solo se siente como la explicación de la segunda temporada, en donde simplemente reaparece. En esta nueva versión de la inmortalidad de Kenny se nos explica que todos los involucrados pierden los recuerdos de haber visto al niño perecer. Es por ello que Kenny sacará un arma para dispararse pidiendo a sus amigos que recuerden todo para el día siguiente, fallando en el intento. Cuando Kenny pierde la vida, esto solamente va a despertar en su habitación al día siguiente, recordando todo lo ocurrido, mientras que los que lo rodean solo ven a un Kenny que acaba de despertar. En esta trilogía se nos explica que durante el embarazo original de Kenny, dejando de lado lo visto en la temporada 4 donde este nacía todos los días, los padres de Kenny acudieron a una secta de Cthulhu, en donde luego de estar en esta reunión solamente porque había comida y cerveza gratis, ellos lograron ser convencidos de, por así decirlo, sacrificar a Kenny para darle a Cthulhu y otorgarle inmortalidad, o bien siempre volver a la vida ante cualquier causa ajena a lo habitual. A partir de este punto voy a meter un poco de mis teorías que me he planteado con el paso de los años, cosa que explicaré un poco todas las teorías de la inmortalidad de Kenny en una sola. Primero que nada, Kenny al nacer fue sacrificado a Cthulhu para este ritual que le daría la vida eterna, por decirlo de alguna forma, siendo lo que se nos muestra en la temporada 14. Con esto vamos a la primera explicación de la segunda temporada, donde simplemente reaparece, coincidiendo con lo visto en la maldición de Cthulhu, agregando el hecho de que todos los involucrados perdieron todo tipo de recuerdos de haber visto a Kenny pasar a mejor vida. Lo único que rompe esta regla es que no reapareció en su cama, como se dice en la explicación de la secta de Cthulhu, pero honestamente deja otra duda. ¿Será que la cama de Kenny es el nexo entre él y su maldición, o puede decidir dónde aparecer dependiendo de las situaciones que está presentando? Como se muestra en la trilogía de Cthulhu, Kenny se encuentra en el inframundo, por lo que decide quitarse la vida para poder salir y salvar a sus amigos despertando en cama. Pudiera
ser que Kenny, al estar con sus amigos y el tema de la madre de Cartman atrapados en el hospital por la nieve, decidiera reaparecer ahí mismo. Algunos pueden decir que por qué no apareció fuera del hospital para pedir ayuda desde el pueblo, pero esto se debe a que la tormenta de nieve imposibilitaba el paso hacia la cima del hospital. Y aquí tenemos otro momento que hace conflicto con toda explicación de la secta de Cthulhu, siendo su aparente muerte definitiva en la película de 1999. Bueno, la explicación más sencilla es que al tener todo el conflicto con Satanás y Saddam Hussein, las condiciones de Kenny cambiarían al notar que algo mal estaba ocurriendo. Esto agregado que, a pesar de que vemos que simplemente despierta en su cama, nunca vemos ese proceso del viaje de su alma hasta su cuerpo físico. Nada nos garantiza que esto que vemos en la película no sea por lo que siempre pasa, teniendo que estar un par de horas en el cielo o en el infierno como se ha visto en otros episodios. Sé que todo esto puede sonar un poco forzado, pero de cierta forma puede tener algo de sentido si lo pensamos detalladamente con este de Kenny. Aquí es donde podemos pasar con la muerte definitiva, dicho entre comillas, al final de la quinta temporada, porque eso supone una muerte natural, aunque sea por una enfermedad. En este caso, la maldición de Kenny podría no haberse aplicado, teniendo este final definitivo que sus padres tanto querían para que su hijo no estuviera sufriendo, sin que Kenny lo supiera. Yo podría teorizar que existen formas en las cuales Kenny podría mantenerse con vida con un alma, como se vio en la temporada 6 donde estaba dentro de Cartman. Como podemos ver en estos episodios como la escalera al cielo, el alma de Kenny se mantiene en su cuerpo cremado, por lo que al perderlo en Cartman, su alma quedaría atrapada. Al ya no tener un cuerpo, podríamos decir que los padres de Kenny, al extrañar a su hijo, pedirían esto a la secta para regresarle un cuerpo a su hijo, volviendo la serie al final de la temporada 6. A partir de este punto, Kenny volvería a tener un cuerpo físico y los eventos de la serie serán aplicados para esta maldición, donde regresa a su habitación al volver de la muerte. Las muertes aplicadas para post-COVID, donde perderá la batalla por el virus, será ignorada debido a los viajes en el tiempo que reescribieron la historia del pueblo. Y en este punto es posible que se me esté escapando una de las tantas muertes que haya detenido producto de una enfermedad, pero esto solamente es una teoría que apenas y se puede sostener con cinta adhesiva. Así que con esto vamos a dar un repaso por las explicaciones de la inmortalidad de Kenny, partiendo desde los inicios de la serie en 1992. Kenny comenzó como un personaje que originalmente hablaría teniendo el cuerpo de Cartman, como se mira en los cortos de 1992, y que cambiaría para 1995. Inspirado en su amigo de la universidad Parker Stone, crearán el personaje de Kenny con el chiste recurrente de su muerte en cada episodio. De esta forma se repetirá el chiste hasta que en la segunda temporada se dará una pequeña explicación con que simplemente reaparece junto a sus amigos. Como esta explicación era muy absurda y con muchas dudas, se tomaría la decisión de crear otra respuesta en la cuarta temporada con el episodio de Nambla, diciendo que Kenny volvía a nacer todos los días del vientre de su madre, pero esto solamente dejó aún más dudas para los fanáticos con saber exactamente cómo funcionaba su crecimiento. De esta forma, en el año 2010, con la temporada 14 de la serie, se tomaría una explicación definitiva que pudiera ser la que cerraría todas las inconsistencias que se habían visto a lo largo de los años. Esto decía que los padres de Kenny se metieron en una secta de Cthulhu entregando a su hijo para ofrecer la inmortalidad y que este pudiera volver de la muerte. El tema de su fallecimiento en la quinta temporada se asume una muerte natural, que sus padres lograron darle un cuerpo nuevo por la tristeza de haber perdido a su hijo. Y aunque esto último solo es un añadido mío como una teoría y no debe ser tomado como algo real, es la única forma en la que se pueden tapar todos los huecos argumentales que presenta la inmortalidad de Kenny. Así que cuando alguien te diga que Kenny vuelve a la vida porque nace todos los días de su madre, puedes enviarle este video para que entienda todo el lore detrás de Kenny y su inmortalidad. Sin embargo, tenemos que hablar de algo que ha estado pasando por la cabeza de muchos de los fanáticos desde hace unos cuantos años con Cartman sabiendo el tema de Kenny. Muchos toman el final del episodio de Cartmanlandia, en donde cuando el gobierno le quita el dinero por el accidente de la montaña rusa de Kenny, Cartman dice que Kenny se muere siempre, haciendo creer que sabe de la condición de Kenny, que para esta temporada ya había una explicación oficial. Recordemos el tema de Kenny naciendo del vientre de su madre en cada día. Esto era lo que se estipuló para el año 2000, con esta teoría saliendo a la luz. Por alguna razón que nadie explica, Cartman es el único de los otros tres protagonistas que sabe que Kenny vuelve a la vida al día siguiente por su madre. De las pocas cosas que nadie se da cuenta es que durante la quinta temporada y desde antes de Cartmanlandia, un personaje ya sabía esto entre comillas. Timmy le regala a Jimmy un abrigo de Kenny con el objetivo de que pierda la vida y no se siga robando la popularidad como el inválido más querido. Me estás diciendo que Timmy sabe de la condición de Kenny antes que sus otros amigos, cosa que no tendría ningún tipo de sentido porque para ese entonces, tanto Timmy como Kenny apenas habían convivido en un par de episodios y en menos de una temporada al iniciar con la cuarta temporada. La respuesta ante todo esto es que solo se trata de un chiste que rompe la cuarta pared, uno que catalogaríamos como algo que no es canónico para efectos de la serie. Es por eso que se termina ignorando para otros capítulos, como el que despide definitivamente a Kenny con una muerte definitiva que rompe a la serie. En la trilogía de Mysterion existe otro fundamento con que Cartman no convive con Kenny en ningún momento, en lo que se trata de demostrar
demostrar sus poderes. Me considero una persona que siempre trata de encontrar la lógica de los episodios y los motivos, incluso haciendo teorías casi certeras de lo que pasará. Pero para este caso es como tratar de explicar por qué el tiempo nunca pasa en la serie y siempre está en el cuarto grado. Son cosas que no tienen explicación. Y cuando me refiero a que no tiene explicación, me refiero a que son cosas que no se piense que tengan una o que alguien en internet intente hacer teorías. Existen muchos otros chistes de este estilo en la serie, chistes que son solamente un juego de los creadores y el espectador, no tanto para la historia. Suponiendo que Cartman sabe de la condición de Kenny, tendríamos que suponer que Timmy de alguna forma también lo sabe. Muchas veces recibo esta pregunta sobre si Cartman sabe de todo esto, pero nunca nadie me pregunta por Timmy a pesar de que su conocimiento fue mayor. Piénsalo de esta forma, Timmy tuvo que conseguir el abrigo de Kenny y hacer todo un plan para dárselo a Jimmy, mientras Cartman solo hizo una pequeña mención. Otras personas que saben de esto son los padres de Kenny, que incluso han mostrado asombro al ver a su hijo perder la vida en ciertas ocasiones. Incluso con todas las explicaciones que se han dado, en todas siempre hay un asombro, incluyendo el episodio de su salida definitiva. Desde el inicio de la serie nunca se pensó que esto tuviera una explicación, siendo solamente una broma de la producción, siendo que nadie lo recordaría. Pero cuando se intentó hacer un fanservice para responder a una de las dudas más grandes de la serie, era imposible dar una explicación a algo que no se pensaba. Si el episodio en el que se revela que los padres de Kenny estuvieron en una secta hubiera salido desde la segunda o cuarta temporada de la serie, que es cuando las primeras dos explicaciones salieron a la luz, lógicamente se hubiera evitado el hacer este tipo de bromas con Cartman y Timmy. Probablemente en su momento se pensó en hacer algo con estas referencias a la condición de Kenny con Cartman y Timmy, pero las cosas cambiaron con los años. Imagina que en la primaria odiabas las matemáticas y en la universidad las terminas estudiando, pero alguien de tu infancia te cuestiona por ello. Obviamente cuando eras un niño no sabías que te iban a terminar gustando, es un cambio en tu vida que no tienes previsto y no hay explicación, solamente pasó. En su momento tenías planes o pensamientos, pero la vida y las ideas cambian y no puedes dar una explicación lógica para que todo concuerde con una misma historia. Incluso si alguien sigue diciendo que Cartman sabe de todo esto en el actual canon, tanto Cartman como Timmy ya no lo saben y se debe tomar esto en cuenta. Como se pueden dar cuenta, tratar de dar una explicación a esto es mucho más difícil e imposible que solo asumir que hay cosas que no se deben de tomar en serio. No olvides seguirme en redes sociales para que estés al pendiente de todo el contenido que se viene en el canal, así como cualquier cambio en el mismo. Yo soy David del canal de Stupid Punks y nos veremos hasta la próxima. Chao.